Buenas noches, estimados televidentes de Bricias TV y de este programa Pulso Juvenil. El día de hoy nos encontramos nuevamente para seguir dialogando sobre la actividad política en nuestro país, pero también viendo otros temas interesantes. Y el día de hoy vamos a ver un tema, creo yo, muy importante, que no se le da la debida importancia, es cierto, pero que incluso en algún momento, porque yo sé que en todo momento tiene que llegar, va a ser considerada ya una necesidad blanda para que sea enseñada en los colegios. Pero vamos primero en dándole una pequeña introducción a lo que pasa en nuestro país. Nuevamente la crisis política, continúa la crisis política. Pareciera que el Perú es sinónimo de crisis política. ¿Quiénes lo llevan? Sus actores políticos. ¿Y quiénes son sus actores políticos? La peor clase política, creo yo, en la historia que tiene nuestro país, sea ejecutivo y sea parlamento, sea Congreso de la República. La semana pasada se cumplieron 100 días de el gobierno del señor Pedro Castillo, 100 días en el poder. ¿Qué se ha logrado? ¿Qué se ha hecho? Hay quienes dicen defensores de Castillo y defensores del Congreso que Castillo provoca esta crisis política. Hay quienes dicen que este Congreso lo provoca, que el único fin del Congreso es la vacancia constitucional, quieren vacar a Castillo. Vemos por otro lado del gobierno el enfrentamiento entre Perú Libre, entre Vladimir Cerrón y el ataque, por ejemplo, a la vicepresidenta del gobierno, Dina Boluarte. Tenemos a un Pedro Castillo que en sus 100 primeros días del gobierno señaló más bonos y más inversión, pero al día siguiente tenemos al presidente del Banco Central de Reserva diciéndonos que vamos a atravesar durante este tiempo que se avecina una alta inflación, producto de factores a la vez internos, pero también internacionales. Y tenemos al día siguiente al ministro de Justicia decir que si el señor Julio Velarde no acepta las opiniones de lo que dice el gobierno, tiene la puerta abierta. ¿Cómo está esta situación? Bueno, lo siente día a día el peruano. ¿Y qué hace el Congreso? El Congreso también es un Congreso de carácter, en muchas cuestiones, antidemocrático. También es un Congreso de oposición de bajo nivel conceptual, de bajo nivel intelectual. Escuchaba a uno de los tantos opinólogos políticos que tiene nuestro país decir que estamos ante el peor presidente y ante el peor Congreso, sí, y que a veces la población, por ir siempre a lo que es peor y a lo que ha sido siempre el peor, pues siempre termina yendo a favor del presidente de la República. ¿Y cuál es lo que siempre ha sido peor? El Congreso de la República. Y hay quienes también dicen, ¿cuáles son los logros del Congreso de la República estos 100 días? Bueno, pues el Congreso tiene 3 funciones: representar, fiscalizar y legislar. Pero el Perú necesita más leyes de las cuales ya tiene. El Perú necesita más leyes de lo que ya tiene. Creo que necesitamos entender muchas de las cuestiones que aquí vamos a tratar. Pero antes de eso vamos a hablar sobre la oratoria. ¿Qué es la oratoria? Y justamente el día de hoy estamos con un docente preparado dentro de este ámbito, ya con experiencia, joven él, más joven que yo incluso, pero que tiene una larga trayectoria en la docencia, que ha participado en ello, y creo que esto va a permitir, de alguna u otra manera, entender. Hay muchos que se preguntan qué es la oratoria, cuándo se debe utilizar. Hay quienes piensan mal y dicen que la oratoria solamente es la memorización de un pequeño discurso, de unas palabras. Hay quienes dicen que la oratoria no es necesaria, que no es necesario hablar bonito. Hay quienes dicen que la oratoria simplemente coloquial, vulgarmente, como se dice, lo estoy diciendo, que es puro floro. Hay quienes se marcan en ello y no dicen otras cuestiones. Bueno, pues esa es la situación, que es lo que marca a lo que vamos a hablar el día de hoy, y por eso está Brian Huerta Quispe el día de hoy con nosotros. Él es docente
de oratoria ya con largos años de experiencia, pero además es también estudiante de administración en una de las más importantes universidades del país, como es la Universidad del Pacífico. Ha hecho estudios de microeconomía en la Universidad de HEC Montreal, Canadá. Por algo vamos a hablar de política y de esta guerra también, crisis económica que tiene el país, director y cofundador de la Organización Alianza Indoamericana de Desarrollo, columnista en la revista Boceto y profesor de argumentación, debate y activista político y social. Como el día de hoy está con nosotros Brian Huerta. Brian, tu saludo para Pulso Juvenil y para todos los televidentes de Albricias TV. Gracias a ti, Brian, por estar el día de hoy con nosotros. Nadie es difícil, por ejemplo, que reunir a dos personas o a una persona para hablar de cultura, porque al final creo yo que la oratoria va en ello. Pero definamos primero para que el público lo tenga claro. ¿Qué es la oratoria, Brian? Tú como docente, ya con tu experiencia que has tenido, puedes decir la definición de qué es oratoria. Oratoria, en mi opinión, es el arte de hablar en público, pero no solamente es ello, sino es el arte de hablar en público con elocuencia y también con contenido. Es decir, hablar de manera adecuada, de manera correcta, con sentimiento y con emoción, convenciendo a las personas, pero también con un contenido específico, ¿no? Básicamente se puede resumir. Ahora ya, es muy amplia la oratoria, hay diversos tipos de ramas en que se desenvuelve este gran tema, pero creo que más que todo es eso, ¿no? Hablar bien frente al público, saber expresarse, saber dar las emociones, saber entonar, saber expresar, saber llegar al público y convencer a la otra persona de lo que uno dice. Ahora, obviamente, dentro de la oratoria hay muchas áreas más, creo que la argumentación y el debate también es muy importante, pero la oratoria es parte interna de la argumentación y el debate, es decir, la oratoria compone muchas áreas más, inclusive alguien que quiere ser actor también tiene que ser orador, alguien que quiere debatir o ser polemista también tiene que ser un gran orador, alguien que quiere ser político tiene que tener la oratoria. Yo creo que la oratoria es el arte, aquel que es un orador para mí es un artista, porque también involucra mucho lo que es la improvisación, que también vamos a hablar en el transcurso de la entrevista. La improvisación es clave para un orador. Sí, y justamente, pues, lo que tú mencionas al final, la improvisación es parte dentro de la oratoria, y eso derriba lo que te venía mencionando al inicio de que hay personas que creen que la oratoria es simplemente memorización de un discurso. Bueno, yo creo que que cree eso se equivoca, y orador o persona que se cree orador y que cree y hace eso de memorizar siempre un discurso, creo que al final no logra explotar o desarrollarse como es debido, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace un orador? O un orador nace o se hace o se desarrolla? Cómo va a adquirir estas habilidades dentro del concepto? Porque está claro, hay que tener también una cosa que para ser orador hay que leer. Hay que leer. Si no se lee, no se puede ser orador, porque es que ahí está la parte de la improvisación. ¿Tú qué nos puedes decir al respecto, Brian? Claro, mira, vamos empezando por partes. Me parece genial esta pregunta para todos los que nos están viendo, sintonizando. Primero, claro, el orador no solamente tiene que leer, el orador tiene que leer obviamente para prepararse, pero obviamente no significa que va a leer frente al público. Esas son dos cosas distintas. Una cosa es que es una persona culta y preparada, y otra cosa es que en el escenario piense en leer. Por más que no se sienta preparado, un orador tiene también saber improvisar. Acá voy a un punto, por ejemplo, Barack Obama en el año 2008, ¿no? El expresidente de los Estados Unidos, para mí es uno de los mejores oradores que hay actualmente. He escuchado varios sus discursos, inclusive sus discursos que da en Virginia y en Chicago, previamente a las elecciones del año 2008, el famoso Yes We Can, el eslogan de campaña. Pero ¿qué es lo que pasa en Estados Unidos y que creo que se puede replicar acá en el Perú? Que se discute más, inclusive Donald Trump el año pasado lo discutió bastante con Joe Biden. Es que Barack Obama en la primera campaña le fue excelente, para mí alguien fresco, una gran oratoria, líder del Partido Demócrata, ¿no? Se enfrentaba inclusive a Hillary Clinton en las internas, luego contra John McCain, afuera. Pero cuando él se va a la reelección en el año 2012, en aquella famosa reelección con Mitt Romney, del Partido Republicano, ¿no? Que gana ajustadamente, ¿no? Barack Obama cae en excesivo uso del teleprompter, lo que tiene que ver con lo que me comentas, que un orador tiene que prepararse y no es leer una hoja frente al escenario. Tanto fue esa dependencia del teleprompter que él inclusive en un discurso que dio en un colegio, siendo presidente obviamente, tuvo que tener teleprompter delante de él mientras que daba el discurso frente a niños. O sea, dependía mucho de ello. Hay una escena inclusive de Barack Obama en la convención demócrata
se le cae el teleprompter y como que se queda estático, no sabe cómo improvisarlo. Creo que hay grandes oradores, sí, pero depender excesivamente del teleprompter o de una hoja para leer en frente del público no es adecuado. Eso también se ve, por ejemplo, en el caso de Trump con Biden, que se burlaba el año pasado de Joe Biden, porque Biden usaba excesivamente el teleprompter, no improvisaba y leía cada rato las respuestas a sus entrevistas, las leía. Entonces, hay una gran diferencia entre un orador y alguien que sabe leer bien. Son dos cosas muy distintas. Yo creo que un orador tiene que saber primero improvisar, es decir, actuar frente a distintos escenarios, sí, frente a algo que no estaba previsto. Dos, tiene que también memorizar, efectivamente, tiene que memorizar el orden de tu discurso, pero también saber explicarlo y saber educar a la ciudadanía. Yo creo que un orador educa, es como un profesor, enseña. En tercer punto, tiene que ver mucho también con el storytelling, cómo tú transmites una historia y cómo tú empatizas con el público. Yo creo que todo ese conjunto tiene que ver, no solamente es leer en frente del público. Ahora, un orador sí tiene que ver constantemente en el sentido de prepararse en su casa, leer distintos libros de historia, política, filosofía o el tema que vaya a hablar y prepararse, porque a través de ahí es donde adquiere el conocimiento y dos, esa facilidad de palabras para poder hablar frente al público. Sé que a muchos les ha pasado que dicen, oye, me faltaba esta palabra, pero no me acordaba y la tenía en la punta de la lengua. Eso es porque no he leído, porque no amplía, obviamente, su léxico. Entonces, obviamente, un orador se prepara. Ahora, un orador nace o se hace. Yo aquí, a mí me gusta mucho compararlo con el fútbol. A mí me encanta el fútbol, soy inclusive aficionado del Real Madrid. Yo lo veo así como Cristiano Ronaldo y Messi. Ambos son deportistas excelentes. Uno se hizo constantemente su carrera, el otro nació con esa magia, pero los dos son los dos mejores para mí en la historia. Y yo creo que en el tema de oratoria es lo mismo. Hay oradores que nacen, efectivamente, personas que desde niños que luego van madurando en la adolescencia, en la juventud, con una voz efectivamente gruesa, con un tono de voz más fuerte, con una característica distinta, más sueltos, que de repente pueden empatizar mejor con las personas, y hay otros oradores que efectivamente no nacen con esas características, sales más tímidos, con una voz más aguda, de repente sufrieron acoso escolar de chiquitos, ¿no? Bullying, violencia en la casa, y tienen que ir poco a poco prepararse, practicando lo que es la voz, practicando el desenvolvimiento, practicando el vencer la inseguridad. Entonces yo creo que un buen orador puede nacer efectivamente, pero si es que se confía de esas habilidades y no las practica constantemente, no llega a ser un gran orador. Yo creo que un orador se nace y siempre y cuando va practicando se va haciendo. Y también un orador se puede hacer en ese camino. Pero yo creo que nada sirve el talento o tener una voz gruesa o de repente ser más desenvuelto o de repente tener una característica distinta si no lo pones en práctica. Creo que me pasó a mí, por ejemplo, un momento en mi vida que no practicaba la oratoria mucho cuando era muy joven, en quinto de secundaria me confié demasiado y poco a poco inclusive perdí esa capacidad de poder ejecutar las palabras, hablaba demasiado rápido hasta un punto que nadie me entendía y luego perdí esa capacidad de poder comunicarme, o sea, no podía hablar, luego tuve que practicar nuevamente y fue poco a poco mejorar. Entonces yo creo que es una mixtura de ambos. Concuerdo contigo cuando dices que tenemos los que somos oradores, bueno, y digo somos porque tú eres orador, yo soy orador, tenemos que prepararnos constantemente, ¿no? Además de la lectura y actualización constante del conocimiento, también nos lleva a entender otros factores, por ejemplo, lo que tú mismo mencionas, ¿no? El exceso de confianza lleva a que después, cuando creamos que vamos a volver a participar y justo en ese momento vamos a descubrir algunas cuestiones que hemos dejado de lado. De repente perdemos la buena dicción, a veces el hábito de lectura, por ejemplo, a mí me ha pasado que yo como tengo el hábito de la lectura, leo mucho, y a veces esa lectura te hace a veces ir transformando tu oratoria política en una oratoria más conferencista, porque quisieras tener mucho más tiempo para expresar todo el contenido que puedas ir acumulando con la lectura, pero entonces dejas de practicar tu habilidad de síntesis que tienes que tener hacia todo discurso político, pues, ¿no? Ahora, sobre todo en un público como el de ahora, que es difícil, pues, que se mantenga, pues, totalmente atento como que quizás se mantenía antes ante los grandes oradores como Castro, como Aya de la Torre, o tantos oradores, o como tantos oradores que ha tenido América Latina, ¿no? Y eso va. Pero ahora vamos a un enfoque. ¿Por qué la oratoria en el Perú aún es poco promovida? Yo creo que dentro de ello está que hay una mala idea de que la oratoria está fijada políticamente hacia un lugar. Lo fijan siempre en la política, a un orador siempre lo fijan políticamente hacia un lugar. ¿Y por qué crees tú? Bueno, dentro de mi perspectiva, dentro de mi opinión, yo he sacado, bueno, sacando esa conclusión, tú, Brian,
¿A qué crees que debe que en el Perú aún este espacio de la oratoria es muy poco defendida, muy poco promovida? Sobre todo en otros espacios como yo considero debe ser, que es en la educación básica regular. Yo creo principalmente va en varios ejes la respuesta. Yo creo, en primer lugar, en el tema político. ¿Por qué no hay muchos oradores políticos o por qué no hay muchos jóvenes que quieren ser políticos y tienen buena oratoria? Creo que es por la crisis de partidos políticos. Los países donde hay grandes oradores, por ejemplo, en Estados Unidos actualmente, es muy importante el tema de oratoria. Barack Obama nomás era es un gran orador. El Partido Demócrata actualmente tiene a Pete Buttigieg, que ahorita es secretario del tema de transporte, pero es un gran orador y muy joven. Creo por el tema de fuerza de los partidos políticos. En México también puedes ver partidos políticos sólidos, con crisis, sí, criticados, sí, pero partidos como el PRI, que han tenido grandes oradores, y esa cultura que hay de competitividad, creo que es uno de los aspectos que puede darse que en el Perú no hay un gran enfoque en la oratoria y el debate. ¿Por qué? Porque generalmente se asocia mucho la oratoria o bien a que quiere ser conferencista, o que quiere ser un vendedor, o que quiere ser un político. Y en el tema del político, la falta de partidos políticos fuertes, de partidos escuela y de competitividad en ellos, reduce ese margen. En el tema del debate, en el tema de los torneos de oratoria, en el tema de la cultura, es porque en los colegios no hay básicamente esa cultura, valga la redundancia. No se practica mucho ello. Yo creo que se debe mucho a que no hay esa preparación, no hay ese enfoque de que los jóvenes que ya han participado antes vuelvan a retribuir esa enseñanza. Yo creo que se debe mucho a ese sentido y de que no se practica mucho la oratoria por esa razón. Ahora, en las universidades se está poniendo en práctica mucho lo que es el debate de modelo de Naciones Unidas, el debate del Parlamento Británico, British Parliament, el Karl Popper, ¿no? Eso es muy bueno, pero aún falta. Creo yo que recién se ha empezado esto y tengo entendido que inclusive el año 2013 empezar todo lo que es el tema del modelo de Naciones Unidas. Es decir, para ver realmente los resultados de estas pequeñas iniciativas y también en colegios, porque he hecho muchas delegaciones que van a enseñar debate y oratoria a colegios, tendremos que esperar aproximadamente 5 o 6 años más para recién ver los frutos, porque este fenómeno del debate y de oratoria recién viene de hace unos cuantos años atrás. En México, Estados Unidos, Colombia viene de ya décadas, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el punto. Habría que esperar. Sí, visto que se está impulsando, pero yo creo que es un proyecto a largo plazo. Hay muchas ONGs, organizaciones, delegaciones que ven que están preparando, que están impulsando el tema del debate y la oratoria, pero para recién poder dar una crítica, creo yo, habría que esperar un par de años más, creo, para ver los frutos de eso. Si luego de ese tiempo no hay resultados, entonces ahí podremos volver a analizar qué está pasando y qué se está haciendo mal en el tema de oratoria. Sin también dar a cuenta que el Ministerio de Educación promueve muy poco el tema de los torneos, salvo los juegos florales, ¿no? Entonces habría también que analizarlo por esa parte. Eso te iba a mencionar porque hay juegos florales que se realizan durante todos los años. Y los juegos florales, bueno, pueden ser un espacio para que se promuevan concursos de oratoria en los colegios, en la educación básica regular, que sea una etapa así como... Hay declamación, cierto, hay declamación, pero la oratoria también es otro rubro, pues, ¿no? Es otro dentro de ello que se puede seguir potencializando. Yo también lo mencionaba porque, bueno, yo he tenido la oportunidad de concursar afuera en concursos internacionales de oratoria. En este caso estuve en México en 2 oportunidades. Luego estuve también en Loja, en un encuentro internacional de oradores. Estuve en esos encuentros, en esos concursos, y vi que, bueno, sobre todo en México, hay una enorme ventaja que tienen sobre nosotros en cuanto al desarrollo y al espacio de la oratoria. Mientras quienes consideran, por ejemplo, acá las justas pueden haber 1, 2 o 3 como máximo concursos de oratoria y muy poco difundidos también para que participe la amplitud en los eventos a nivel nacional. Allá en México no, en México existen esos espacios. Por ejemplo, hace poco he visto un concurso de oratoria nacional, va a haber otro concurso universitario. A pesar de la pandemia, han ocurrido estos. Y está sobre todo el concurso más principal y que más llama la atención, que es el concurso de oratoria que organiza el diario más importante de México, que es el Universal. Entonces, ese concurso de oratoria también, de oratoria y debate, argumentación y debate también, es el que organiza esta institución, este periódico. Entonces, mientras que en el Perú, bueno, el principal diario que deberías difundir, por ejemplo, el Comercio, no lo realiza, bueno, es independientemente, como tú dices, pero yo digo, siempre que nos lo promueven son asociaciones independientes, pues ONGs, grupos de academias que tienen su rubro de la oratoria, pero no siempre dentro de la representatividad como el Ministerio de Educación o como el Banco Central de Reserva, que también lo puede hacer, o algunas otras instituciones que promuevan esto y que lo vayan haciendo, ¿no? Creo que ahí va. Al respecto, pues quería dar tu opinión, Brian, de lo que acabo de mencionar.
Sí, quería comentar justamente dos cosas, ¿no? En primer lugar, quería comentarte que hay un tema que es muy interesante que se ve en los colegios y que falta profundizarlo, que es, por ejemplo, un tema que yo siempre vengo comentando ya desde años atrás en algunas entrevistas que me han realizado, es el tema de la educación por especialidad. Es decir, en el colegio muchos enseñan a los estudiantes a que tienen que estar tercio superior para que sean los buenos estudiantes y adquieran becas. Pero tercio, ¿qué significa? Que seas bueno en todo. Pero las personas no son buenas en todo, que uno se especializa en diversas áreas. ¿Y qué es lo que pasa? Con ese tema de torneos de oratoria, torneos de debate en los colegios, los juegos florales, los estudiantes le dan menos importancia a ello porque le dan prioridad más a los cursos en los cuales están mal. Y obviamente le quitan importancia y dicen, no, esta es una pérdida de tiempo, mejor me enfoco en aprobar matemáticas porque si no jalo el año o no puedo ganar una beca cuando me gradúe o simplemente no, me van a matar a mis padres. Entonces, ese es un punto que también se debe corregir. Yo creo que en los colegios y las becas que dé el Estado para los que salen del colegio debe ser enfocado por especialidad. Si tú quieres ir a una carrera, por ejemplo, de Derecho, tener las mejores notas en los cursos de letras y notas aprobatorias, obviamente, en números. Esto hace que el estudiante se enfoque bastante en las áreas de letras y se profundice también más lo que hoy involucra oratoria y debate, ¿no? Creo que eso es un punto también que falta mucho en las escuelas. Y otro punto que tú comentabas que me parece muy interesante es que tú efectivamente, te reconozco yo, has competido en torneos, pero coméntanos un poquito, ¿cómo te enteraste de esos torneos? Y eso es un punto muy interesante a saber. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que sucede es que muchos jóvenes escolares no tienen ese conocimiento y yo, por ejemplo, yo puedo saber de diversos torneos o participar, por ejemplo, pero de repente el joven que está en Loreto o el joven que está en La Libertad te dice, oye, pero no sabía que eso existía. Yo creo que también es parte del Estado poner más énfasis porque si el sector privado lo hace por sí solo, ello no basta porque no va a llegar a la cobertura totalidad de la gran parte de estudiantes. Entonces es un aspecto muy, muy interesante que es lo que sucede también o sucedía con las becas para pregrado en el extranjero, ¿no? Que es decir, se elitizaba un poquito ello y no se difundía mucho. No es responsabilidad del que lo organiza, sino es trabajo y responsabilidad del Estado de no promover más. Entonces ahí también creo que hay un punto a tener en cuenta. Sí, sí, la difusión, como mencionaste, como también dije, es importante. Yo me pude participar en estos concursos. Bueno, cuando participé en el concurso nacional de oratoria que organiza pues la Escuela de Oratoria y Liderazgo que hay en Trujillo, dirigida por José Torres Vera, fue porque lo vi en redes sociales, ha sido una publicación, siempre me llamaba la atención, buscaba información sobre ella, y de los pocos concursos que se organizan aquí en nuestro país, uno de esos concursos es el de José Torres, que además tiene una organización al que llama Foro de Oradores del Perú, ¿no? Entonces, vi esa publicación, participé así como un ciudadano que le interesa la oratoria y quiere participar en estos eventos. Luego ya, producto de lo que pude lograr en el concurso, gané el concurso, la cuarta edición, el año 2018, ya eso me abrió las puertas, pues, gracias al manejo que él tiene, ¿no? De algunos otros contactos en México y en Ecuador. Pero tuve esa suerte, pues, de encontrar a una persona que se promueve y que difunde la oratoria. Imagínate que otras personas no lo tienen, ¿no? Otras personas no lo tienen. Entonces, ¿qué hacer? ¿No? ¿Qué hacer ante ello? ¿Cómo hacerlo? Pero bueno, es parte de eso. Brian, hablando un poco más sobre también más del tema, ¿cuál es el rol del docente en la oratoria? ¿Cuál es el rol que tiene que tener todo docente en la oratoria? Tú eres docente, enseñas, creo, oratoria en diferentes espacios. ¿Cuál es el rol del docente que debe y qué es la oratoria? Porque hay quienes dicen, profesor, hay quienes creen que la oratoria es teórico, que es teórica, teoría, pero generalmente lo que hace pues es la práctica. ¿Tú cómo mencionarías ello, Brian? Yo efectivamente creo que la oratoria, el docente tiene que formar a los estudiantes, ¿no? Yo, por ejemplo, he tenido la oportunidad de ser profesor, enseño en colegios, en computación, inglés, oratoria y debate, y también he brindado clases y charlas sobre temas de política y economía. Y algo que yo siempre tengo muy en cuenta con los jóvenes que he enseñado, obviamente menores que yo, y también algunos mayores también, es el tema de que el orador tiene que formar. El profesor, sea de oratoria, sea de cualquier temática, tiene que formar y poner en práctica lo que se está viendo en la clase. Es decir, el profesor no solamente puede venir al salón y hablar todo el rato de qué es oratoria, de qué es economía, de qué es político, responsabilidad social empresarial, cualquier tema, sin difundir la participación del estudiante y poner casos concretos en la vida real. Algo que yo, por ejemplo, hago en mis clases, sea oratoria, de economía, política, que brindo algunas charlas, es siempre
lo comparo con el tema de la vida real. Siempre menciono el tema de las elecciones en Estados Unidos y las elecciones en Chile, porque a mí me gusta también el tema de política internacional. Pero eso permite efectivamente que el joven que te esté escuchando sepa, ya, él dice este concepto de la teoría, este concepto teórico obviamente, y lo aplica con un caso de la vida real. Y los alumnos lo van entendiendo mejor. Y también acerca del alumno practica. Yo creo que un profesor de oratoria involucra casos de la vida real en sus clases y al mismo tiempo hace que los alumnos se involucren y que practiquen y que nunca los juzga. Yo creo que la confianza que transmite el profesor es clave. Yo cuando he enseñado ya centralmente en lo que es oratoria y lo que es debate, vi alumnos muy tímidos y que poco a poco perdían esa timidez efectivamente en el transcurso de la clase, perdían esa inseguridad. Pero es el labor del docente darle esa confianza, esa comodidad y que sienta que tú eres un formador y casi como una persona que nunca lo va a juzgar o como un familiar suyo. No, yo creo que esa es parte importante de los estudios. Si no, solamente va a ser un expositor nada más, que viene, cobra, o que viene a hacer gratuito, pero que habla y habla y habla y nada más. Y eso no se trata tampoco, sería muy antipedagógico. Así es. Pero la oratoria también es una herramienta política, ¿no? Como lo hemos venido hablando, es una herramienta política dentro de... en el Perú siempre se lo asocia la oratoria con una filiación política o un partido político o bueno, contemporáneamente con un personaje, ¿no? Y eso pasa porque creo yo que los mejores oradores que ha tenido nuestro país siempre han sido estas personas que constante política, ¿no? Ahí tenemos el caso de Aya de la Torre. Considero también que ha sido un buen orador Fernando Belaúnde Terry. Está Andrés Tonsen Escurra, que también lo considero un gran orador. Después, dentro de la marca de la oratoria, podemos hablar en América Latina, podemos hablar de José Muñoz Cota, en José Martí, en Cuba, y tantos otros en América Latina. Pero en el país, siempre cuando hablamos de oratoria, pues decimos a un expresidente, decimos, o se menciona a un expresidente, ¿no? Alan García, ¿no? Y hay quienes incluso han llegado a la discusión de decir, ¿es Alan García un gran orador? ¿O es la oratoria símbolo de política, sinónimo de política, sinónimo de esa afiliación política? Y creo que ahí va, ¿no? El reconocimiento de la gran oratoria en nuestro país. ¿Por qué en nuestro país suele siempre tener esa difícil de reconocer la gran oratoria y siempre cometer ese error de que persona que maneja una gran disertación se le compara directamente con este personaje o se le trata de dar una afiliación política? Es que principalmente por el tema de crisis de partidos políticos. Prácticamente el APRA es el único partido político, en mi opinión, en el país. Bueno, salvo el PPC también y Acción Popular, que ya luego hablaremos del tema político para un poquito y meter la cizaña, ¿no? La carne al asador. Pero es el único partido de cuadro. Entonces, por ende, con un partido sólido tiene grandes oradores porque tienen formación. Entonces, por eso creo que se relaciona mucho. Ahora, ¿qué también pasa? Que lastimosamente es tanta la crisis política que se vive y la falta de cuadros, obviamente, que no hay otros oradores en ningún otro partido y en ningún otro movimiento, sea regional o alianza. ¿Qué significa ello? Que al no haber cuadros políticos, ¿quién te queda como única referencia? Alan García o Aya de la Torre. Pero Aya de la Torre, Luis Bedoya, ¿no? A Fernando Belaúnde, don Fernando, que inclusive Alan García señalaba que gran parte de su oratoria también la adquiere de Fernando Belaúnde Terry, ¿no? Y que Fernando le decía que era uno de los mejores alumnos de García, y García no entendía, y luego ya se dio cuenta que era porque básicamente se basó en gran parte también de Belaúnde, como también de Aya. Pero ¿qué pasa? De Belaúnde, salvo ese discurso increíble, ¿no? Que me aplaudes, peruano. No hay otro registro audiovisual de Belaúnde. De Aya tampoco. Hay audios, sí, pero hay muy pocos videos de lo cual permita a un estudiante poder practicar e inspirarse en ellos. En cambio, en Estados Unidos ves, por ejemplo, discursos de John F. Kennedy, que era un orador mediano, pero tenía una imagen, un porte. Ves audios de Franklin Roosevelt, ¿no? Tienes el reciente de Obama, ¿no? Y tienes de varios personajes en Estados Unidos. Entonces, al no haber un registro audiovisual pasado para poder compararte o practicarte, queda solamente uno, acá en el Perú al menos, Alan García. Yo creo que también por eso lo relacionan mucho con García, en ese sentido, a la falta también de preparación política que hay en el país, por ende no hay oradores, y como no hay oradores solamente te queda mirar al único partido que hay y que obviamente tiene una gran referencia, que es Alan García. Yo creo que ese es el punto clave por el cual siempre se relaciona la oratoria, siempre hay ese prejuicio, porque no hay más cuadros, porque no hay más personas, y por eso solamente la gente retrocede a mirar lo único que recuerda. Así es.
Y concuerdo contigo, te doy la razón, Brian, en este aspecto, porque no hay preparación dentro en el campo político, ¿no? Y al no haber, bueno, siempre es uno o dos partidos, los conocidos aquí en nuestro país, que dan este tipo de escuela. Incluso hay partidos que llegan a decir, como partido de un señor que es dueño de una universidad, decir que la oratoria no es importante, ¿no? Que la oratoria no, que no es necesario hablar bonito. Y él dice, pone como ejemplo, por ejemplo, yo no hablo bonito y logré todo esto. Eh, y eso me parece una barrabasada, pues una completa, totalmente, ¿no? Repetir esos discursos, porque al final creo que las herramientas comunicativas son importantes. Y es lo que le pasó, por ejemplo, a un candidato, a López Aliaga, que era tanta la expectativa que se tenía con él, tanta la expectativa, y en el debate pues solamente se tuvo el hábito de leer, de leer y de leer y de leer. Entonces, pues creo que yo al final eso le afectó a quienes tenían expectativas con él y escucharlo o por lo menos defender sus posturas. Lo mismo le pasó a Hernando de Soto, en el debate, de no tener esas herramientas suficientes para poder llegar a la población. Sobre todo, como vuelvo a repetir, el público de ahora es mucho más exigente. Es mucho más exigente, ¿en qué sentido? De que ahora es bien difícil mantener a un público ocupado totalmente. Como, no, antes, por ejemplo, a Belaúnde tenían a todo un público hipnotizado durante 1 o 2 horas dando un gran discurso, porque además de las herramientas comunicativas, pues estos eran centros culturales. O sea, tú ibas a escuchar, según los testimonios de estas personas mayores, a Aya porque sabías que él venía enriquecido de conocimiento de lo que había observado en Europa, por ejemplo, que había estado en Europa, ¿no? Por ejemplo, ibas a escuchar a Belaúnde después de 12 años de haber estado exiliado por culpa de los gobiernos militares, regresa y tú lo ibas a ver qué experiencia ha adquirido afuera del lugar, qué ha obtenido. Entonces, era centro. Ahora es mucho más difícil la globalización, la democratización del conocimiento, la amplitud de medios de comunicación, pues nos ha llevado también a hacer que la oratoria se mezcle, digamos, se interrelacione con otras herramientas. Bueno, Brian, ahora vamos a hablar de lo importante, hablando de oratoria política, porque ahora uno ve el Congreso, ve el Ejecutivo y dice, bueno, sí, pues la oratoria no es necesaria, pues para que, si es que estas personas han logrado esto, no es necesario ser buen orador, pues para, o saber manejar buen la herramienta de la oratoria en la política, si es que todos hablan así como hablan al día de hoy, empezando por presidente, congresistas y ministros, incluso hasta ministros. Bueno, los ministros son más técnicos, bueno, hay quienes pueden suceder que se les puede disculpar algún tema de expresión oral, pero en la política no, y justamente en la política lo que quiero entrar, Brian, dando una pequeña introducción aquí. ¿Qué pasa con el Perú? ¿Por qué crees tú se mantiene la crisis política? Ya el día de hoy, la congresista Chirinos, para quienes no saben, la congresista Chirinos es hija de ese reconocido e importante historiador del siglo XX, Enrique Chirinos Soto, para quienes no la conocen. Es hija de este importante y reconocido historiador Enrique Chirinos Soto, que fue en su momento militante del Partido Aprista, luego se desafilió producto del primer gobierno de Alan García y terminó al final al lado de Alberto Fujimori, ¿no? Y es lo que te menciono Brian. ¿Por qué crees que el Perú sigue en constante crisis política? Yo creo que desde el 2016, desde la victoria débil de Pedro Pablo Kuczynski hasta el día de hoy, el Perú sigue viviendo una crisis política. ¿Cuál es la razón? Yo tengo mi respuesta, pero también quisiera escuchar la tuya. Yo creo principalmente, a ver, el caso de Patricia Chirinos también es interesante, ¿no? Porque Patricia Chirinos es hija de un reconocido historiador, un reconocido personaje, y Patricia Chirinos inclusive muestra lo que es la política actualmente, ¿no? Ha estado, por ejemplo, sin obviamente caer en la confrontación, ha estado, por ejemplo, en Acción Popular, ha estado luego en el Partido Hernando de Soto, ahora está en la bancada de Avanza País, obviamente, y así ha pasado por varios movimientos, inclusive estuvo con el tema del movimiento de Alex Curi, tengo entendido, siendo alcaldesa en La Perla, no sé, corrígeme por favor, en La Perla, en Bellavista, en La Perla, con el movimiento de Alex Curi, ¿no? Entonces, lo que sucede es eso, es un transfugismo de la clase política, unas pugnas internas por poder, pero yo creo que no viene solamente de la época de Pedro Pablo Kuczynski, yo creo que esto ya venía desde antes de la época inclusive de Humala, es decir, que vemos un gobierno débil, una confrontación, evidentemente,
una oposición también, un oficialismo, pero en la época de Humala que no sabía actuar a la medida, que actuaba con odio, que trataba de destruir a los partidos políticos, de destruir a sus rivales políticos, y toda esta confrontación que se dio, esta falta de ejecución adecuadamente de las obras, de los presupuestos, la corrupción que hubo en el gobierno de Ollanta, que derivó obviamente en Pedro Pablo Kuczynski y su ineptitud para poder gobernar, porque Kuczynski no es un político, él es un académico, un tecnócrata, puede llamarse, un gerente quizás, pero no es un político. Entonces yo creo que parte de esta crisis política nace ya desde gobiernos anteriores. Con Alan García logramos esa estabilidad que tanto soñábamos, pero luego vuelve esta pugna que ya venía inclusive desde la época de Toledo, ¿no? Con los escándalos que había, con los intentos de vacancia, la época de Fujimori y la dictadura total. Primero creo yo que hay una falta de representación de las autoridades políticas en la población. Segundo, a veces me da pena, pero yo creo que nuestro país está más acostumbrado al caudillo, al personaje autoritario, y la historia lo demuestra. Los dictadores generalmente han sido populares, ¿no? En nuestro país cada dictador ha tenido sus grandes cantidades de seguidores, y es normal, ¿no? Porque es parte de la estructura del ser humano de lavar, de repente probablemente sentirse acomodado con la persona que le pueda solucionar todos los problemas. Pero eso pasa. No tenemos un sistema débil, tenemos falta de representatividad de los políticos, a eso las ambiciones personales de cada uno, la población ya no confía, los gobiernos regionales, alcaldías, municipios no saben ejecutar su presupuesto y hacen que la gente se desentienda. Y al ver desentenderse no hay una relación directa, una confianza entre ambos y hace que los políticos hagan lo que se les dé la gana sin que haya una fiscalización. Yo creo que a partir de ahí nace toda esta crisis política y esta confrontación que hay en ambos lados. Ahora, ¿por qué sucede lo de Castillo? ¿Por qué sucede lo de PPK? Porque no hay partidos sólidos, siempre lo voy a repetir, y al no haber partidos sólidos, no hay fuerza, y al final, al no haber fuerza, la gente hace lo que se le da la gana, ¿no? Propones vacancia, el otro cierra, no tienes cuadros, y hay una inestabilidad total. ¿Se pudo haber arreglado con Keiko Fujimori? Yo creo que no, pero obviamente la opción de señora Fujimori era mucho mejor, bueno, era lo menos malo frente a Castillo, pero igual iba a haber confrontación, iba a haber inestabilidad, porque no hay representación en la ciudadanía. Y al haber no haber representación, es aprovechada por movimientos políticos para sacar a protestas, para asusar, y obviamente esto genera más inestabilidad. Creo que a partir de ahí sale la premisa. Y hace poco estaba terminando de leer un libro de Humberto Jara, la historia de los outsiders en nuestro país. Yo decía el 2016 porque yo veo ahí el quiebre en el cuanto a potencialización de bancadas y de estructura parlamentaria. Es cierto, por ejemplo, que durante, digamos, el primer gobierno, el retorno de la democracia en el gobierno de Alejandro Toledo, Toledo al final inicia con un cierto porcentaje de fortaleza en la bancada, pero como tú dices, el hecho de tener partidos aventureros, de recibir constantemente de un lugar a otro, Patricia Chirinos ha estado en un lugar, en otro lugar, no te da la seguridad, y yo tengo, por ejemplo, esa seguridad, y de que todas esas personas que conforman una bancada van a terminar en esa bancada, o van a terminar dividiéndose y yéndose a otro lugar. Eso pasó con Toledo, pasó con Humala. Lamentable, el único en el gobierno en que pudo mantenerse la solidez de su bancada de gobierno fue en el segundo gobierno de Alan García, que eran 36 los congresistas del Partido Aprista y lograron mantenerse los 36. Bueno, a excepción pues de Javier Vallerriestra, que como siempre tan contradictorio, presentó su renuncia a ser congresista de la República. Bueno, entonces, en el 2011-2016 también entró con 48, con 48 representantes el humanismo en el Congreso y terminó con 39 o 38 porque algunos habían renunciado, otros habían formado su propia bancada, algunos se habían quedado de manera independiente. Entonces, esa debilidad, al final, hoy no tenemos partido nacionalista, no hay humanismo hoy en día, y después en el 2016, te decía, viene el quiebre ante los resultados, y eso es producto también de nuestro pésimo sistema electoral que tenemos, nuestro pésimo sistema. Tenemos un sistema presidencialista, y mientras que yo menciono, es una de mis posturas, no pasemos a un sistema parlamentario, vamos a seguir teniendo esta situación. Por ejemplo, vemos que en primera vuelta se escoge muchas veces al ganador de la contienda, pero ese ganador no tiene ni siquiera un cierto porcentaje al ganador ya en segunda vuelta no tiene un porcentaje de congresistas fuerte en el Congreso. Le pasó a Pedro Pablo Kuczynski. Pedro Pablo Kuczynski araña las justas, pasa a segunda vuelta con
con Keiko Fujimori. Keiko Fujimori estaba feliz porque tenía estos 72 representantes en el Parlamento, y Pedro Pablo Kuczynski a la justa llegaba a tener 20 representantes en el Parlamento. Entonces esa estructura, todos los que por lo menos alguna vez hemos analizado la política, sabíamos que el Perú iba a ser una constante convulsión. Y Pedro Pablo Kuczynski lo vivió. Crisis política, desunión, contrapartida de enfrentamientos. Y la misma bancada de Kuczynski no terminó ni siquiera completa, otros se fueron. Imagínate, Patricia Donaire, que empezó con Kuczynski, pasa al fujimorismo, luego Patricia Donaire pasa al Partido Morado, ¿no? Entonces, no, Chepuk Olaechea forman la bancada Contigo, la bancada de Fuerza Popular se divide y ya aparecen esos famosos Avengers con Kenji Fujimori por un lado, la izquierda, que había entrado en un solo bloque en Frente Amplio, se divide y forma Nuevo Perú. Ahora Nuevo Perú se está formando para ser un partido político. Total, el Congreso, de 9 bancadas que inician, uno ya sabe que van a terminar 12 o 13 o 14 bancadas. Y es lo que está pasando hoy en día. Ni siquiera entraban al Congreso y ya estaban renunciando de Renovación Popular, de la bancada de Renovación Popular. Luego vino el señor Vizcarra, que para mí Vizcarra le ha hecho un gran daño al sistema institucional de la política. Quienes no lo ven es simplemente o porque no lo quieren ver o porque simplemente son antipartidarios de la política, de un sistema de partidos políticos fuerte. Porque Vizcarra le ha hecho un gran daño al tema parlamentario, al sistema parlamentario, al sistema democrático en conjunto de nuestro país. Hay quienes dicen, el Congreso era uno de los más corruptos, sí, pero también Fujimori dio un autogolpe con la excusa de que era un Congreso pésimo que no lo dejaba mencionar. Uno tiene que siempre defender las instituciones democráticas de nuestro país, y Vizcarra le hizo un gran daño. Ahora tenemos este Congreso, y ahí va la pregunta que también te quería mencionar. Pedro Castillo, ¿cómo ves el gobierno de Pedro Castillo? ¿Por qué Pedro Castillo tiene hasta el día de hoy estos problemas? Ministros cuestionados. Pareciera que le dijeran, Pedro Castillo, poner un ministro con cierta experiencia, pero no, hace caso omiso y pone a ministros cuestionados con relaciones con él, con personas cercanas al Movadec. Dice el señor Pedro Castillo que no va a utilizar el amiguismo y el nepotismo para cargos públicos, y ocurre todo lo contrario. Por ejemplo, vemos a la ex jefa de la Sutran, que tuvo que renunciar porque había sido denunciada 3 veces por haber robado en supermercados. Tenemos el tema de los generales del amiguismo. Hay quienes dicen, y es lo que más me irrita, escuchar a las personas decir que no, que a algunos defensores que dicen, no, es chotano, le tienen cólera porque es chotano, la discriminación, esa mala idea es la que nos viene trayendo, nos tiene atrasados mentalmente, de creer que lo andino es superior, o que lo costeño es superior, o que lo selvático es superior. Y eso es lo que nos hace mentalmente no crecer como nación, no llegar a ser lo que queremos en finalmente ser una nación. Brian, ¿qué pasa con el gobierno de Pedro Castillo? Yo, de verdad, además de la corrupción, yo considero que Pedro Castillo llegó a no saber qué hacer con nuestro país. Era una improvisación. El mismo Cerrón lo ha mencionado, que él dijo que él solo había preparado a su partido para pasar la valla electoral, y que nunca estuvieron preparados para un triunfo presidencial. ¿Qué opinas al respecto? A ver, voy a ir por partes porque todo lo que mencionas me parece muy interesante y que se debe resaltar y desmenuzar, ¿no? por ideas. Primero, esa idea que tú comentas, sí, de que lo andino se trata de priorizar sobre lo costeño y lo selvático, eso me parece algo que sí que se está dando, ¿no? Es decir, si es de la sierra, entonces hay que darle la oportunidad para gobernar, porque nunca hemos tenido presidentes que vengan de la sierra, o presidentes de provincia, o presidentes que no sean de Lima, ¿no?
como si anteriormente no lo hayamos tenido. Inclusive hemos tenido a Alejandro Toledo, el mejor ejemplo, y fue un desastre en el tema moral, con toda la corrupción que hubo, y ese personaje, pues, que pasará al olvido. Entonces, ese punto habría que descartarlo. Pero también viene por una derecha, que es la única oposición que hay, porque los partidos fuertes que eran el APRA o el PPC todavía están en reestructuración o están ahí. Esa derecha también es una derecha cavernícola, pues, ¿no? Que a veces cae también en los insultos o en el racismo, sin darse cuenta que el tema de la sierra, el tema de la selva, también debe incorporarse al programa de la oposición, de la derecha misma, no solamente decir, ya hablamos castellano y acá en este país se debe hablar esto y nada más, y no incluir el quechua porque ello no. Se debe dar un margen de que involucra todo ello, a las comunidades nativas, a las comunidades campesinas, ¿no? Y toda esta estructura, pero no lo hace la derecha, y esto es aprovechado por la izquierda, quien obviamente pone su discurso de que todo lo que es de provincia es mejor y que el Perú siempre ha estado dominado por las élites limeñas, ¿no? Bueno, sí, en parte sí, pero da a entender que los presidentes siempre han sido limeños. No va. Segundo punto, el tema de representatividad. Yo siempre he apostado, justamente en la idea anterior que mencionabas, el sistema parlamentario. Yo creo que es clave, aunque no suene popular, pero la bicameralidad es fundamental. Y aumentar el número de representantes. No puede ser que acá 33 congresistas representen a 10 millones de limeños. O sea, es una barbaridad. Yo creo que se da los distritos uninominales y reducirlos por jurisdicciones, ¿no? No sé, San Miguel y Pueblo Libre, distrito 1. Y que en ese distrito entre solamente un congresista o dos por esos dos distritos. Hay mayor representatividad, hay mayor capacidad de que el candidato pueda llegar a esa comunidad, a los distritos, perdón, y quita el tema de la falta de legitimidad. Entonces, un ejemplo claro lo puedes ver en Chile. En Chile se le estaba el tema de lo que es la vacancia o la destitución de Piñera hace unos días. En la Cámara de Diputados se aprobó, pero en el Senado se quedó, no prosperó. Entonces yo creo que la bicameralidad y aumentar el número de representantes puede ayudar, aunque no es popular y puede ser aprovechado por discursos de políticos demagogos para estar en contra, pero yo creo que es una alternativa que nos puede ayudar mucho. Y el tema del voto voluntario. Yo siempre he sido partícipe del voto voluntario. Tú no puedes obligar a alguien a votar y menos a quitarle su dinero mediante multa si es que no vota. Eso ha traído toda esta crisis política que tenemos. Que voten los que quieren votar y que los partidos se esfuercen por tener. Ahora, ¿por qué Castillo tiene una gran popularidad actualmente? Bueno, ha bajado aproximadamente unos 10 puntos en la última encuesta de Ipsos, pero ¿por qué aún así ha llegado? Porque ha sido un perfecto candidato, sí, adecuado a la situación de hoy, sí. Una persona, si tú lo comparas con Cerrón, Castillo es un poco más carismático, tenía ese estilo de vestimenta que hacía llegar más con la población, que lo hacía ver como uno más de todos con los que ellos interactuaban, y creo que eso es lo que hace un político, efectivamente, saber cómo interactuar y saber sentirse como uno más dentro de las personas con las cuales interactúa. Eso hizo Castillo e hizo una buena campaña, no lo voy a negar, una buena campaña en el sentido del discurso que se manejó y del personaje que él fabricó, porque él ha sido un dirigente sindical, ¿no? Pero transformó ese discurso al profesor Chotano, ¿no? Que viene de provincia, que monta su caballo con su sombrero, lo cual lo hacía cercano más a su segmento de votantes, que no es mucho, no ha sido mucho, ha sido un 19% de los votos válidos, pero si sumas los votos totales, ni siquiera llega creo al 15%, o sea, ha sido muy poco con lo que él pasa a segunda vuelta. Entonces, él ha hecho su campaña enfocado en lo que él sabía que hacer, o sus asesores en todo caso, y por eso pasa a segunda vuelta, y luego gana frente a un fujimorismo pues que torpe, un fujimorismo que no supo estar a la altura, que lo tuvo todo el apoyo, pero no supo ganar. Ahora, el resultado de eso es que efectivamente no hay cuadros en su gobierno, y yo aquí evalúo su gestión. No hay cuadros porque nadie quiere quemarse con esta actual gestión, solamente sus aliados Juntos por el Perú nada más, y lo mismo de Perú Libre, pero no tienen cuadros, entonces por ende tienen que reciclar, como el caso del actual ministro de Defensa que había sido anterior exministro del gabinete anterior censurado, del anterior gabinete que salió, pero obviamente lo han reciclado y lo han puesto ahora en defensa. Entonces yo creo que hay varios puntos. Primero, no hay cuadros y nadie quiere quemarse en este gobierno. Segundo, hay bastante amiguismo, bastante argolla, bastante corrupción, pero la gente no lo quiere ver, o una parte de la población no lo quiere ver, y los que son los supuestos analistas políticos, ¿no? Que son dueños de la verdad, los famosos de centro, los moderados, que así se llaman, lo tratan de desvincular de la culpa a Castillo y le echan la culpa o al secretario de Palacio o a los ministros, pero Castillo nunca tiene la culpa. Entonces, eso es otro punto a considerar. Ese es otro punto, ¿no? Él nunca tiene la culpa, él no supo, no sabe, o actuó de buena fe. No, ese es el otro punto, y te permito continuar por ahí. Y ese punto es peligroso, porque cuando ya realmente la cosa avance, porque ahorita, claro,
uno puede decir, no, no es el momento para vacar a Castillo, no es el momento, pero es obvio, ahorita Castillo no te va a poner de frente a la Asamblea Constituyente, no te va a cerrar el Congreso, no son tontos, van a esperar un par de años mientras copan todo el Estado, mientras se ganan a la población mediante bonos, mientras compran, mientras subsidian precios, y a partir de va a tener toda una plataforma, una estructura para acá, a 3 años, cuando realmente pongan sus planes que ellos tienen en mente, sea muy tarde para sacarlo del poder. Y vemos ahora lo que hacen las Fuerzas Armadas, ¿no? Pone a su gente para tener ahí estar asegurado, obviamente, y cuando lo quieren sacar ya no se puede hacerlo. Entonces, ese discurso que se maneja de que no hay que culparlo, si no son nosotros, me parece muy bajo, me parece que es peligrosísimo y que si no se hace nada en frente de ello, el país está condenado por sus mismos políticos y por una oposición débil, que no sabe actuar, que no tiene liderazgos, cuyo único referente parece que es López Aliaga. Pero vamos, obviamente López Aliaga no es representante de toda la oposición y no es para mí un buen representante, que digamos. Entonces, eso yo diría que la gestión de Castillo es pésima, se está paralizando la inversión, vemos la subida del dólar, la confrontación que hay entre el mismo gabinete, alguien que quiere invertir en el país no lo va a hacer con ello, y la reforma tributaria que quería hacer, el paquete tributario que quería hacer Pedro Franque va a ahuyentar más. O sea, en un país que está en crisis, porque entramos en un decrecimiento por la pandemia, lo que menos tienes que hacer es subir impuestos, al contrario, tienes que dar embargo para que la gente pueda consumir más, a ver, menos impuestos hay mayor inversión, y hay más dinero, y así se aumenta el consumo, ¿no? Creo que hay por ahí va la idea. Y a veces me preocupa la necedad que tiene la izquierda peruana en repetir las mismas recetas que incluso están llevando a que sus gobiernos, que ellos donde tienen poder, sufran crisis graves, como lo que acaba de ocurrir el domingo en Argentina, donde los socialdemócratas de Juntos por el Cambio han arrasado en las elecciones legislativas que ocurren. Por ejemplo, allá ocurren elecciones legislativas cada cierto... hay la renovación por mitad de la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores en Argentina. Entonces, el gobierno de izquierda de Alberto Fernández, con Cristina Fernández de Kirchner, que más bien pareciera que ella es la presidenta y Alberto Fernández simplemente una marioneta. Y es la vice, ¿eh? O sea, es bien inteligente. Claro, es un animal político, sí. Es inteligentísimo. Sí, entonces, sí, una de las animales políticas de América Latina es Cristina Fernández de Kirchner. Es recontra hábil, y creo que yo más hábil que este presidente que tiene Argentina el día de hoy, de verdad. Y de verdad que, ¿por qué se va a la borda este gobierno y por qué ha perdido la elección? Aumento de impuestos. Los argentinos están cansados de pagar impuestos. Yo he visto, los argentinos pagan impuestos por seguridad. O sea, porque los argentinos tengan policías ahí afuera, en sus barrios, cuidándolos, o la policía municipal, pagan impuestos. Los argentinos de pie, no hay ese discurso de la izquierda que lo van a pagar los más ricos, los más poderosos, las grandes transnacionales. No, lo paga el de la clase media. Lo paga el que se mata día a día laburando ahí en Argentina. Él lo paga, ese impuesto. Segundo, hay impuesto incluso para poder viajar de un lugar a otro, un puesto tranquilo de movilidad. Hay varios tipos de impuestos que uno los ve y se mejoran y se preguntan, hombre, tantos impuestos le quitan a la gente, y los salarios pues en Argentina se han devaluado porque la moneda está devaluada. Allá tienen también su dólar book, tanto que hablan también tienen su dólar de ese sentido, y ahora están empezando con el control de precios, porque tienen una inflación en el 50%, al 50%. Tienen una inflación a puntos, y todos saben por reglas económicas, del 1 al 60%. Si tu inflación supera el 60%, ya te puedes ir considerando que estás pasando a una zona de emergencia, que puede explosionar en una hiperinflación. Entonces, creo que Argentina se va al fracaso, y su gobierno ha ido al fracaso por estas medidas, y la izquierda, la necedad, quiere hacer lo mismo que se hizo en Argentina, quiere hacerlo acá, con el mismo discurso de siempre. Y lamentablemente, aunque le duele el hígado al ministro de Economía, quienes de alguna u otra manera sabemos de estas cuestiones, no se van a engañar, no nos van a engañar. Tú eres conocedor también de estos temas económicos, y hay quienes creen que se puede engañar fácilmente a la población. Bueno, decía una película de Marvel que ahora
la persona lo que quiere es creer, pero en esa creencia cree cualquier cosa, pues, ¿no? Y tenemos hoy, lamentablemente, un sector de la sociedad que cree cualquier cosa, que cree cualquier cosa que se le dice. Y eso creo que esto pasa en nuestro país y pasa en la mayoría de países de América Latina. Chile, por ejemplo, recién se están dando cuenta del fracaso que fue llevar a una asamblea constituyente. Miren lo que ha provocado la izquierda. Por eso yo digo que la izquierda necesita de la extrema derecha o de la derecha para sobrevivir. Tanto la izquierda como la derecha se entienden. Esta constituyente es un desastre, ¿ah? Claro, la de Chile, tratar de liberar a los presos que hicieron desmanes en el 2019 me pareció escandaloso, ¿no? Y el tema de que quieren reducir el periodo al que ingrese, que parece que va a ser Kast como presidente en diciembre. O sea, es un desastre esa constituyente. Y ahí va, pues. Ellos han despertado la figura de José Antonio Kast, porque antes de que se convoque una constituyente, Kast no superaba ni siquiera el 1 o el 2%, estaba último, Kast estaba último. Producto de ello, y la última encuesta que he visto que ha salido en Chile, ¿por qué quieren votar a José Antonio Kast? Porque queremos que restablezca el orden y la seguridad y el Estado y la economía en nuestro país. Esa es una de las razones por las que quieren votar la gente acá. Gente que había votado por sí a una nueva asamblea constituyente, porque la izquierda en eso sí es extraordinaria, en crear esos esquemas horribles, pues crearon ese sistema de que tenían una constitución en Pinochet. Solo un tercio de esa constitución era prácticamente original de la dictadura. El resto, el 2/3 de la constitución, había sido completamente reformada, incluso reformada por un gobierno del Partido Socialista, de Ricardo Lagos, que tuvo Chile. Entonces, ¿por qué en nuestro país también pasa esto? ¿Qué futuro le ves tú al gobierno, Brian, de Pedro Castillo? ¿Qué imagen le ves? ¿Cómo ves también la oposición en este Congreso de la República, que para mí también es una oposición, pues, a veces demasiado torpe, ¿no? Porque saben que hay medios de comunicación que están esperando para hacer eco a sus graves errores y caen en esos errores, ¿no? Caen en esos errores. Tú al respecto, Brian, ¿qué nos puedes mencionar? Sí, a ver, justo te he comentado el tema del internacional, justo lo que sucede en Chile y en Argentina. Hay un componente común que, por ejemplo, en Chile, ¿por qué está Kast ahorita primero en las encuestas y Gabriel Boric está segundo? Yo digo que Boric es como una Sigrid Bazán versión masculina, porque es igualito. Y esos bloopers que comete en las entrevistas me parecen fenomenales, que es lo mismo que Sigrid. Pero ¿cuál es el punto? ¿Por qué Kast está primero? Primer punto, ¿por qué? Porque el candidato que supuestamente era de la derecha o el moderado era Sebastián Sichel, ¿no? Pero era el candidato del piñerismo, del gobierno actual, desacreditado, deslegitimado, obviamente, con un intento de destitución hace unos días. Entonces, eso le ha perjudicado a Sichel y Kast ha subido al podio, al primer lugar, librado de este gobierno que tiene Chile y al mismo tiempo con una opción fresca y aprovechando también la violencia que hay en la Araucanía, en la macrorregión sur, que él lo está usando para militarizar la zona, y también el tema de la inmigración, que propone una zanja, tengo entendido, entre Chile y Bolivia, para que no entren los carros que trafican personas, y el tema de la droga. Entonces hay un punto muy importante. Kast sube porque está librado de todos los pasivos del actual gobierno y la derecha convencional, que la gente está hastiada y asqueada de Piñera. En Argentina también es lo mismo, pero a Argentina no le veo mucho futuro, porque Argentina está entrando en un default para pagar sus deudas, no sé si tengan la capacidad, ¿no? Los excesivos impuestos. Pero si observas el panorama en Argentina, yo sé que mis amigos liberales, libertarios, están felices por Javier Milei y Esper, ¿no? Tanto en la ciudad como en la provincia, pero si tú ves el escenario de Argentina, ha ganado el macrismo, ¿no? O sea, no ha ganado el Frente de Todos, ha ganado Juntos por el Cambio, ha ganado en gran parte. Y Macri ya ha estado en la anterior gestión, y por esa gestión de Macri es que llega Alberto Fernández, que ahora también es igual que Piñera, la gente está asqueada de él, inclusive con todos los escándalos que ha tenido con el tema de la cuarentena, que no respetó la cuarentena, los excesivos impuestos, ¿no? Y todo ello que conlleva. Entonces, imagínate que fuerte. Sí. El presidente de Argentina en plena pandemia decía que no organicen fiestas, y salió una fiesta de su hija, de su esposa, que habían organizado una fiesta. Decía, van a castigar duro. Lo que pasó allá, lo que pasó Vacúnate Gay, allá ocurrió en Argentina. El ministro se encontró una lista de condecorados a quienes se les iba a vacunar primero, cuando a las justas, bueno, cuando se requerían de las vacunas. O sea, es un desastre. Por eso digo que izquierda y derecha están hechos de la misma gracia. Izquierda y derecha, como dijo el poeta Nicanor Parra, unidas jamás serán vencidas, porque pareciera que
La izquierda en cierto momento alimenta a la derecha para que salga un personaje de derecha, y la derecha en cierto momento también alimenta a la izquierda para que aparezca después estos desvíos, por ejemplo, hacia asambleas constituyentes. Por ejemplo, Chile, Esquerra de Piñera vota a favor de una asamblea constituyente, asqueada del discurso que habían dicho que Chile tenía un neoliberalismo salvaje, que lo que había vivido Chile había sido simplemente un espejismo, ¿no? Igual allá tú mencionas Argentina, ¿no? Cansadas del kirchnerismo, votaron por el macrismo, pero resulta que el macrismo resultó igual o peor que incluso el kirchnerismo en corrupción, en medidas económicas. Argentina se endeuda con el FMI y aparece Alberto Fernández. Y ahora Alberto Fernández, ciego, marioneta de Cristina Fernández de Kirchner, ahora está haciendo que nazca. Ojo, Milei ha sido uno de los vencedores, Esper es uno de los vencedores, que no nos llame la atención que el 2023, que son las elecciones presidenciales en Argentina, uno de estos personajes empiece a repuntar y se forme en una figura tipo José Antonio Kast para las elecciones presidenciales. Claro, depende mucho de cómo Milei use su discurso y también si logra tener un partido. Va a ceder mucho, obviamente, porque necesita el apoyo bastante del macrismo. No sé si el macrismo lance su propio candidato o termina apoyando a Milei, pero habría que ver. Lo mismo decían de Trump, no va a ser candidato, es imposible que gane, y terminó ganando el año 2016 con una excelente campaña. Vamos a ver cómo le va a Milei. Yo tengo mucha fe porque tiene un gran carisma, tiene una gran llegada, tiene un discurso. Bueno, supongo que ahora como diputado va a recorrer toda Argentina y va a transformar su movimiento Avanza Libertad ya en un partido. Pero, por ejemplo, a mí me preocupa también Kast en Chile porque promueve bajar impuestos, sí, pero él dice que si Chile va a crecer constantemente un 5%, entonces, y si no crece a esa tasa, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cómo va su programa económico? Hay muchos cuestionamientos inclusive al programa de Kast en Chile. Hay cuestionamientos también de cómo Javier Milei podría constituir un partido y ganar. De repente termina aliándose con Macri y Milei termina cediendo, y eso sería una decepción. Ahora, yendo al punto del que me comentaba de la oposición acá en Perú, es que eso pasa. Tienes en Argentina en la oposición de los libertarios a Milei, a Esper, a Marra, inclusive como legislador en la ciudad. Tienes en Chile a Kast y su partido republicano, que ha hecho un centro de investigación que es increíble, que es una buena idea que ha tenido Kast, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Sí pasa esto, por error de la derecha vuelve a asumir la izquierda, pero estos personajes son una posición clara. Kast tiene una plataforma, Milei y Macri tienen una super plataforma. Acá en Perú no hay eso. Tienes a López Aliaga, que no representa a toda la oposición y que tiene declaraciones cada vez pésimas, y que de liberal o libertario no tiene nada, especialmente a los que le encanta la moda liberal de hoy en día, no tiene nada, o la moda libertaria, perdón, no tiene nada de liberal. El ejemplo claro fue de las AFPs, que el hombre quería que las AFPs invirtieran obligatoriamente en el Perú. No se puede, actualmente la ley establece porcentajes determinados, no se puede. Entonces, ya desde ahí no puedes, y inclusive hablaba del tren de unir a Tumbes con lo que es Tacna, que era una copia prácticamente de Alan García, de sus propuestas que nuestro compañero, el señor presidente García tenía. Entonces, no hay una posición clara. Al no haber una oposición, es difícil que pase lo que sucede en Argentina o en Chile, que la población misma puede votar a la izquierda y luego sacar y luego que entre a la derecha. No hay eso. Lo que va a haber acá es que se van a consolidar en el poder, van a agarrar una plataforma política increíble, van a subsidiar, van a dar bonos, van a subsidiar precios y van a tener una plataforma casi como lo de Bolivia o lo de Venezuela. Bolivia, que habían sacado a Evo Morales, volvió a ganar su candidato, el señor Arce. Entonces, uno dice, ¿pero por qué? Efectivamente sucede por ese motivo, de que es distinto. En Bolivia no hay una posición fuerte, pese a que nos quieren dar a entender que la hay, no, aunque ahora hay protestas y todo, pero no hay una posición tan fuerte. Acá tampoco la hay. Aliaga no representa mucho, Hernández Soto ni qué decir, Acción Popular ya parece la sucursal, la sucursal del oficialismo. Yo le digo así, es la sucursal del oficialismo. Y Acuña ni qué decir. Parece que es la empresa privada de gobierno acá en el país, porque literalmente se han unido. Entonces no hay oposición clave, no hay líderes, no hay representantes, entonces no tienes cómo quitarle el peso el año que viene, que son las municipales y regionales. Y si no le puedes quitar las alcaldías, las gobernaturas regionales, peor en el 2020. Es decir, en resumen, no hay oposición fuerte, y como no hay oposición fuerte, no se puede comparar, creo yo, con Chile o con Argentina, en la cual sí hay esa oposición, sí hay líderes políticos como tal, mal o bien de extrema derecha, ¿no? Pero hay y llaman gente y son populares o están agarrando popularidad, cosa que aquí no hay. El único que quería hacer, o que quiere hacer, es López Aliaga, pero yo no creo que llegue. Entonces veo muy oscuro el panorama para el próximo año. Y creo que la izquierda tiene para mucho tiempo acá en el Perú, porque si entra gente izquierda el próximo año, cuando gobiernen en las gobernaturas regionales y en los municipios, estas personas no saben ejecutar su presupuesto. Y como no saben ejecutar su presupuesto, va a haber más pobreza en sus regiones y le van a echar la culpa al sector privado y van a alimentar esa narrativa para quedarse más en el poder. La política
la ciudadanía está que ve muy poco eso. ¿Qué tanto ejecutan adecuadamente su presupuesto las autoridades regionales? No lo ejecutan y le echan la culpa siempre al sector privado o a la minera, ¿no? Que está ahí operando en la zona. Entonces hay que tener mucho cuidado. Si yo sale en el próximo año, veo muy poco probable que la izquierda salga del poder, al menos en un par de décadas. No digo que hagan golpe de Estado, pero sí van a poner a sujetos sus propios candidatos y la oposición va a estar muy débil. Muy bien. Concuerdo contigo, Brian. Como tú sabrás, pues el tiempo en televisión es tiránico. Ha sido un gusto, un honor conversar contigo. Ha quedado corto, te invito para un próximo programa, un panel más amplio, que voy a invitar también a oradores de México, una de Ecuador, para seguir hablando sobre la oratoria, desde las perspectivas de las regiones, de distintos lugares de la región de América Latina. Antes de terminar, Brian, una pregunta que siempre le hago a todos mis invitados. Bueno, te nota tú también dentro de ello como docente. ¿Qué libro recomendarías leer a todos los peruanos? Un libro o dos, o libros que recomendarías leer a los peruanos el día de hoy. Lo libro que recomiendo bastante es primero, obviamente, Historia de la República de Jorge Basadre, porque tiene un amplio panorama. Y a los que quieran saber un poco de historia del Perú, pero de manera breve, o sea que de repente, no, quiero leer algo de manera rápida para no tomar mucho tiempo y para tener un panorama amplio, recomiendo primero el libro de Margarita Gise, que es La insurrección de Trujillo de 1932, que te da todo el panorama del gobierno de Leguía y por qué surge esta protesta, estas insurrecciones que hay, pero te da contextos económicos y cifras, y también lo de la sociedad en Perú de Peter Claren, un libro de 500 páginas o de más de 500, pero que es muy bueno para que puedan tener gran parte de la historia republicana y también en la época colonial. Yo recomiendo esos dos libros para aquellos que quieren empezar obviamente en el tema de política y tener un panorama obviamente más amplio para que luego ya puedan especializarse en otros libros, como que los hay bastantes, ¿no? Hay bastantes de distintas temáticas, pero recomendaría esos dos para empezar. Yo sé que el de Peter Claren es de 500 páginas, pero lo recomiendo. Y el de Margarita Gise creo que es aprox de 250, pero tiene muchos datos que te explican, especialmente el gobierno de Leguía, el famoso oncenio, ¿no? Y que te explica por qué también surgen los partidos políticos de masas en la década de los 30. Entonces, lean ese libro, también es muy bueno y es totalmente neutral. Y tiene muchos registros fotográficos. Eso es lo que todo gracias. Muy bien, Brian. Gracias nuevamente por estar el día de hoy con nosotros. Gracias en nombre de Albricias TV y de este programa Pulso Juvenil, de mi persona, agradecerte por estar el día de hoy. Rápidamente, cuando tenés invitados tan nutridos como tú, el tiempo al final termina por faltar. Por eso te hago de una vez desde el día de hoy la invitación para un próximo programa, que este programa todos los martes y jueves de 8 a 9 de la noche, para seguir dialogando respecto a política, otros temas también de cultura general. Hoy hablamos sobre oratoria con un docente preparado, Brian Huerta Quispe. Gracias por estar con nosotros nuevamente, Brian, y gracias a todos los televidentes por haber visto el programa del día de hoy. Muchas gracias a todos y nos vemos en un nuevo programa de Pulso Juvenil. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Cuídense.